Soy un cristal que gira en la oscuridad, y en cada vuelta distorsiono la realidad. Eso pensé la primera noche que lo sentí tras de mí. Todo empezó con un susurro que caló en mi cabeza como la humedad en un sótano olvidado. Una voz suave, tan cercana que juraría que salía de mi propia garganta. No sabía si era un aliento ajeno o un eco interno, pero aquel murmullo insistente rompió el silencio de mi dormitorio y arrancó el velo de lo cotidiano. Me llamo Julián, y vivo en un viejo apartamento de paredes craqueladas, con ventanas que crujen cuando el viento las sacude. La vida de por sí ya era cansancio, trabajo de oficina, calles grises, compañeros que apenas alzan la mirada. Pero esa primera noche, todo adquirió una textura extraña, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, un manto que apretaba mi pecho. Sentado al borde de la cama, me di cuenta de que la oscuridad no era un mero vacío, sino un lienzo maleable. En un rincón del cuarto algo se agitaba, apenas perceptible, pero suficiente para que mi mente empezara a conjurar formas. Aquella voz me habló con un tono cansino. ¿Me ves?, preguntó. Yo no quise contestar, pero mi garganta vibró y la palabra escapó antes de pensarlo. ¿Quién eres? Y entonces lo vi. No con los ojos, sino con el latido acelerado de mi corazón. Una sombra surgió del suelo, extendiéndose como tintas sobre el mosaico de la luna que se colaba por la ventana. La figura era alta y delgada, con extremidades alargadas que temblaban como ramas secas. Carecía de rasgos definidos. Su único rostro era un vacío negro que absorbía la poca luz que había. Sentí entre los dedos el pulso de algo vivo, palpitante, y comprendí que ese ente se alimentaba de mi miedo. Las primeras noches no fueron más que preámbulos, objetos que se deslizaban en la penumbra, un susurro que profería mi nombre como si lo obsesionara, un rozar de garras sobre la madera del armario. Cada vez que encendía la luz, nada aparecía. La lámpara se encendía y mi cuarto volvía a su aspecto inofensivo. Cama desordenada, escritorio repleto de papeles, el espejo empañado por el vaho de mis exhalaciones. Pero en la rendija de la puerta, o en el reflejo de mis ojos, yo sabía que algo había al acecho. Una noche, al volver del trabajo, encontré una nota garabateada en la mesa de la cocina. Las palabras eran torpes, zigzagueantes, como escritas por alguien sin pulso firme. Mira debajo de tu cama. Mi propio puño no habría trazado líneas tan temblorosas. Con la linterna temblando en mi mano, me arrojé de rodillas y aparté sábanas y zapatos. Allí, como una maldición encapsulada, estaba un pequeño muñeco de trapo, con ojos negros hechos de botones y una sonrisa cosida en hilo rojo. No era mío. Nunca había visto nada parecido. Su presencia emitía un olor a humedad y a podredumbre, un hedor que hizo que mi estómago se retorciera. Lo dejé caer y retrocedí instintivamente. Escuché un susurro más claro. Estoy aquí. Ya no era solo un murmullo, sino una certeza en mi mente, un mandato siniestro. Aquella noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, el muñeco emergía de las sombras con su gesto burlón, inclinando la cabeza como un niño que incita al juego. Un par de días después, la tensión alcanzó otro nivel. Mi teléfono empezó a vibrar solo, sin llamadas ni notificaciones. En la pantalla apareció un mensaje de un contacto desconocido. No confíes en lo que ves. Mi pulso se disparó. ¿Quién me enviaba eso? ¿Cómo conocía mi nombre? Corrí al espejo del baño y me observé con detenimiento. Mi reflejo estaba pálido, con ojeras marcadas, como si llevara noches enteras en vela. Mientras me miraba, entre las sombras de la pared apareció una silueta fugaz. Estiró una mano hacia mí, atravesó el cristal y mi reflejo desvió la mirada. Sentí que mi cordura temblaba, como un puente viejo movido por el viento. Desde entonces, cada mañana despierto con la sensación de haber caído en un abismo. Lo invisible se filtra en mi rutina. El café sabe amargo. Las calles me parecen corredores sin fin, y cada paso suena hueco. Nadie más nota nada extraño. Mis amigos bromean con mi cansancio. Mi jefa cree que sufro estrés laboral. Pero el ente insiste. Mientras camino por el pasillo de mi edificio, me susurra advertencias. Vendrá por ellos, dice, señalando con voz viscosa a un vecino que pasa con su perro. O las percibo diciendo, demasiado tarde, cuando alzo la vista hacia el cielo nocturno. Y aquí estoy, atrapado en un bucle de miedos que se incuban en lo más profundo de mi mente.
Nadie entiende que algo me está arrebatando la cordura poco a poco, que una fuerza oscura juega conmigo como un gato con su presa. Solo sé que esto no ha hecho más que comenzar y que, si no encuentro la forma de enfrentar esa presencia, pronto me arrancará la vida o la razón, o ambas. Desperté en mitad de la madrugada con un escalofrío que me recorrió la espalda como 100 agujas heladas. Mis párpados se abrieron de golpe cuando escuché el crujido inequívoco de unas uñas rasgando la madera del marco de la puerta. El aire en la habitación era viscoso, casi líquido, y mis pulmones tardaron un segundo extra en llenarse de oxígeno. Al encender la lámpara, la bombilla chisporroteó antes de arrojar una luz amarillenta que apenas pudo ahuyentar la penumbra. Allí, junto al umbral, estaba la silueta, más alta y delgada que la última vez, con hombros encorvados y manos demasiado largas, como si cada dedo fuera una cuchilla afilada. Me quedé paralizado. La figura no hizo un solo gesto, simplemente observó con aquel hueco negro donde debería estar su rostro, y mi corazón rugió en mis oídos. El silencio se rompió con un susurro. «No huyas». La voz parecía filtrada por grava, cargada de promesas de violencia indescriptible. Di un paso atrás y la sombra se deslizó hacia mí sin hacer ruido, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. El temblor de mis piernas me obligó a sentarme en la cama, sin perder de vista ese vacío viviente. Al día siguiente, mis manos temblaban mientras tomaba notas frenéticas en mi cuaderno. ¿Cómo describir un ente que se retuerce entre lo real y lo imaginario? Empecé a trazar un patrón. Todas las apariciones coincidían cuando mi mente estaba más exhausta o distraída. Aquella mañana, sentí un pinchazo en la sien, como si hubieran clavado un alfiler. Momentos después, en la cocina, encontré la cafetera volcada, su contenido formando un charco negro sobre el suelo. No había manchas en las paredes, ni señales de ruido, solo el café derramado, goteando lentamente como sangre espesada. Al caer la noche, me refugié en el salón. Decidí enfrentar el miedo. Coloqué mi vieja grabadora en el centro de la mesa y apagué todas las luces. «Si estás aquí, háblame», susurré con voz temblorosa. El silencio estiró los segundos hasta romperlos en 1000 pedazos. De pronto, la grabadora cobró vida. En la cinta crujían palabras distorsionadas. «Te observo. No estás solo. Ellos vendrán». Sonaban lejanas carcajadas, mezcladas con un eco lejano de llanto de niño. El sonido me taladró el cráneo. Sin darme cuenta, solté un grito que retumbó en todo el edificio. Al día siguiente, noté algo más perturbador. La grabación, cuando la revisé con la luz del día, aparecía completamente en blanco. No había registro alguno de mis palabras ni de las voces. Era como si nada hubiera existido. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Las pruebas de mi terror desaparecían, y yo quedaba atrapado con mi locura frente al reflejo impasible de los demás. Esa misma tarde, al consultar fotos antiguas de la familia, vi algo extraño en el retrato de mis abuelos. Detrás de ellos, muy difuminada, parecía asomar la misma silueta oscura que rondaba mi casa. No había sido un error de mi mente. Aquel ente llevaba generaciones conmigo, esperando. Busqué en viejos diarios familiares y descubrí una anotación descuidadamente escrita hace décadas. La sombra nos acecha. Vive de nuestro miedo. No ha de mostrarse de día. Mi piel se erizó. Aquello no era un fenómeno aislado, era una maldición que mi sangre arrastraba. La noche siguiente, la figura apareció en el pasillo, deslizándose con un crujido de maderas viejas. Mi respiración se aceleró, y cada paso que daba resonaba como un martillazo. Intenté huir, pero la puerta principal estaba inexplicablemente cerrada con llave por dentro. El ente se acercó. Sus dedos rozaron mi hombro. Al volverme, juré ver en aquel hueco que era su cara un destello rojo, como si unos ojos ardiendo hubieran brotado por un instante. Un viento gélido inundó el pasillo y escuché un coro de voces lejanas, clamando mi nombre. De regreso en mi cuarto, casi en pánico, me encerré y puse cadenas imaginarias en la puerta. Pero la presencia no se rindió. El llanto de un niño resonó tras la pared, y un golpe seco sacudió la ventana. Esa risa grave, esa promesa de horrores por venir, algo me dijo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Mi cordura se tambalea, mi cuerpo tiembla, y el ente ríe mientras la noche se engulle mi alma. Me despierto en un baño de sudor,
con la lengua pegada al paladar y un zumbido atronador en los oídos. El reloj digital marca las 3:33 de la madrugada, la hora en que el silencio se hace más denso y proclive a hospedar horrores. Me incorporo y camino a tientas hasta el escritorio, donde mi cuaderno de notas yace abierto, lleno de garabatos y esquemas que ya no entiendo. Al pasar la yema de mis dedos por las líneas, siento un escalofrío. En una página nueva, aparecieron palabras que no escribí. Vendrás tú. La tinta aún estaba húmeda, como si alguien la hubiese trazado minutos antes. No importa cuánto intente racionalizarlo, mi pulso traiciona mi calma y se dispara en oleadas de pánico. Me froto los ojos, convencido de que aquello es fruto de mi mente desquiciada, pero la frase continúa vibrando en mi cerebro como un tambor de juicios finales. Vendrás tú. Quien quiera que lo haya escrito sabe mi nombre, sabe dónde buscarme, y más aún, sabe que yo existo. Decido salir a la calle a despejar la cabeza. El edificio cruje cínico a mi espalda mientras bajo por las escaleras, temeroso de que la sombra me siga deslizando por el pasillo, rozando mi nuca con manos filosas. En el vestíbulo, la puerta de la entrada permanece abierta de par en par, aunque yo la había cerrado con llave. Afuera, la brisa nocturna gime entre farolas parpadeantes y papeles revolotean por el pavimento. Camino sin rumbo, con la garganta seca, y llego al parque cercano, un parque desierto y helado, con bancos abandonados y un columpio que chirría como un lamento. Me siento en el metal frío y observo la farola más cercana. La luz parpadea, en cada intermitencia. Creo vislumbrar la silueta del ente recortada contra el asfalto. Intento recitar en voz alta algún mantra o plegaria, pero las palabras se me atragantan en la boca. Cuando cierro los ojos, lo veo detrás de mí, erguido en la penumbra, como un hombrismo deformado, con esa cara agujereada que engulle la realidad. Abro los ojos y a mi lado no hay nada, salvo un charco oscuro, reflejando mi rostro desencajado y una sombra más larga de lo normal. El desastre me acecha. En el charco, esa sombra se estira, sale de mis pies, crece y adopta la forma de unos hombros encorvados que no coinciden con mi silueta. El miedo me vence y corro de regreso al edificio, tropezando con ramas secas, con mi propio aliento sofocado. Al entrar, la puerta principal se cierra de golpe tras de mí. Un retumbar sordo atraviesa la pared y llega hasta mis entrañas, como la carcajada de un anciano cínico. Subo las escaleras 2 a 2, corro al ascensor y lo encuentro bloqueado. Las luces interiores están apagadas. Una nota descolorida, pegada en la puerta metálica, reza con letras torcidas: «Eres mío». Mis manos sangran de golpear el botón de la alarma de emergencia. Entonces, un murmullo detrás de mí me congela la sangre. Me giro y allí está, apenas a 1 metro de distancia, flotando con aquella energía que arrastra todo sonido. El ente. Sus dedos esqueléticos se mueven en un gesto lento, casi hipnótico, y la nada donde debería estar su rostro me escruta con obsesión. Trato de retroceder, pero la pared me detiene. La criatura alarga un brazo y apoya su mano sobre mi hombro. Siento un frío antinatural, como si mis huesos se fragmentaran en un suspiro. Y la voz, ese susurro aserrado, me susurra al oído: «Pronto entenderás». No sé cuánto estuve así, paralizado por el terror. Quizá fueron segundos o minutos. El tiempo se distorsiona cuando se habita el precipicio de la locura. Cuando recobro el sentido, la figura ya no está, pero su presencia sigue impregnada en mi piel como un tatuaje maldito. Mi teléfono vibra con insistencia. Un mensaje de número desconocido, que contiene solo una imagen pixelada de mi propio cuaderno con la frase «Vendrás tú» subrayada en rojo. Desesperado, corro al baño y me miro al espejo. Mi mirada está vidriosa, mis pupilas dilatadas. A mis espaldas, en el reflejo, veo la puerta de la entrada abierta de nuevo, teñida por una sombra oscura que crece y se extiende por las paredes como tinta viva. Paralizado, presiono con fuerza las palmas contra el espejo, como si pudiera contener el avance de esa tiniebla. Pero la sombra fluye por el marco, se cuela entre la madera y el vidrio, y me arrastra hacia ella con un tirón helado. Despierto de nuevo en la cama, con la luz de la mañana colándose por la ventana. La habitación parece haberse regenerado, sin rastro de caos, la puerta cerrada, el cuaderno sobre el escritorio con las páginas en blanco, la grabadora con cinta nueva y vacía. Mi corazón late con fuerza,
pero me digo a mí mismo que todo fue producto de una pesadilla. Sin embargo, en el suelo, a los pies de la cama, encuentro una mancha negra, gruesa, que no se quita con mis zapatos. Me arrodillo y toco con cuidado. Es húmeda, espesa, y se adhiere a mis dedos como alquitrán. Y entonces lo escucho, un suave murmullo que emana del suelo, de la mancha, de mi propia sangre. Estoy aquí, dice. Cada día transcurre con la densidad de un laberinto. Cada noche, la penumbra se engrosa hasta volverse una sustancia palpable. Anoche, después de buscar sin descanso, encontré un libro polvoriento en la biblioteca local. Un tomo de folclore olvidado cuyos relatos hablaban de las sombras heredadas, presencias que se alimentan del miedo de una línea familiar. En uno de esos cuentos, la única forma de debilitarlas era enfrentarlas al alba, cuando la luz empieza a ganar pulso. Sentí un leve destello de esperanza. Llegué a mi apartamento temblando, llevando el libro bajo el brazo como un escudo. El silencio me recibió con un siseo, una carcajada apenas disimulada entre las paredes. Preparé todo para la mañana. Coloqué la Biblia antigua que heredé de mi abuela sobre el escritorio, encendí varias velas blancas y dejé abiertas las ventanas para que el alba entrara sin barreras. Tenía el ritual delineado, mezclando pasajes recitados con salmarina y el nombre verdadero del ente, o al menos, su equivalente en latín que encontré en aquel libro. Mi pulso palpitaba cada vez que afirmaba los muros de protección, convencido de que podía ganar terreno. El reloj marcó las 4:15 cuando sentí que el aire se puso más frío, una brisa interna que recorrió las lámparas y vació el tinte de la realidad. Vi el contorno oscuro delante de mí, formándose con la lentitud de la cera caliente, solidificándose en un murmullo de risas quebradas. Su presencia me aplastó contra la pared, y sentí que mis rodillas cedían. Pero resistí, pronuncié las palabras con voz ronca, recité los pasajes sin vacilar. La sombra retrocedió un instante, como si la luz tibia de mi convicción le quemara la piel. La respiración me pesaba. Cada inhalación era una pelea contra un vacío que deseaba absorber mi ser. Grité el nombre que el libro me reveló. Umbra maligna. Un estruendo sordo retumbó en el pasillo, y sentí que el suelo vibraba como el lomo de una bestia herida. Vi fragmentos de ese rostro hueco temblar, como cámaras rotas que captan imágenes retorcidas. Entonces sucedió algo insólito. La entidad exhaló un alarido tan profundo que mi sangre pareció detenerse. Un vaho negro brotó de su bocanada, como niebla venenosa, y se precipitó contra mí. Cerré los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de dolor, sentí un latido ajeno, un tirón cálido que atravesó mi mano derecha. Abrí los párpados y vi con asombro que uno de los objetos de la mesa, una vieja pluma estilográfica, flotaba en el aire, girando con lentitud. De ella emanaba una luz tenue, un resplandor opuesto al vacío de la sombra. Aquella luz se mantuvo erguida entre ambos, como un faro en la noche eterna. La pluma rodó en el aire, y la escritura surgió sola sobre una hoja en blanco. No somos enemigos. Mi cuerpo se estremeció al leerlo. La voz de la sombra, ahora rasposa y confusa, murmuró: ¿por qué hablas de alianza? La luz titiló y exacto en mi cuaderno aparecieron nuevas líneas. Somos dos mitades de un eco. Solo juntos hallaremos la verdad. Sentí una punzada de incredulidad. ¿Sería una trampa? ¿Una nueva tortura? La entidad se encogió, como un niño acorralado, y por un instante la figura que habitualmente se mostraba tan implacable pareció vacilar. En ese instante, el alba despuntó por la ventana. Un rayo de sol se filtró directamente en la página donde la pluma había escrito, y la tinta negra empezó a evaporarse ante mis ojos. La sombra gritó con una mezcla de dolor y furia, retorciéndose en el suelo como un gusano que pierde su caparazón. Mi corazón se aceleró. Sin pensar, abrí de par en par la ventana para dejar pasar todo el aire matutino. El viento dispersó las velas y barrió las cenizas de sal. El libro cayó al suelo con un golpe seco y las páginas se desplegaron solas, mostrando un grabado indecible, una figura alada que parecía mitad humano, mitad sombra. Entonces la presencia desapareció con un chasquido, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El apartamento volvió a su silencio habitual, solo roto por el canto lejano de los pájaros. Di un paso atrás y la luz del sol me bañó como una promesa nueva. Recogí el tomo,
Lo apreté contra mi pecho y respiré con alivio, por un momento. Pero al girar el rostro hacia el espejo del pasillo, vi algo que heló mi sangre. Mi reflejo no imitó mi sonrisa de alivio. En lugar de eso, su piel era más oscura, sus ojos parecían dos pozos brillantes de sombra, y en su boca jugueteaba una sonrisa torcida. Me miró con exceso de familiaridad, y su voz, mi voz, susurró: «No nos olvides. Pronto continuaremos». Y el terror regresó, con la certeza de que esto era solo una tregua, y de que yo nunca estaría a salvo mientras siguiera latiendo en mi interior una sombra que, de algún modo, era parte de mí. Desperté con la garganta pastosa y el cuerpo empapado en sudor. Al mirar la hora en el teléfono, apenas pude procesar que el sol ya había caído y la noche me aguardaba otra vez. Desde el bloque de luz que escapaba por la ventana, distinguí una mancha oscura en el techo, como un charco de tinta que se resistía a diluirse. Sabía, sin duda alguna, que era la sombra extendiéndose para reclamar su territorio. Pensé en aquella tregua al alba, en la alianza insólita que me ofreció la entidad, pero la imagen en el espejo me recordó que su naturaleza no cambiaba. Seguía siendo una fuerza hambrienta de miedo, y yo era su presa. Con paso vacilante, me acerqué al escritorio y abrí el libro de folclore. Busqué el grabado de la figura alada que había aparecido en sus páginas, esperando encontrar alguna pista nueva. Bajo la luz parpadeante de la lámpara, las líneas del dibujo parecían moverse, como si el demonio esbozara un gesto burlón. La pluma que había flotado cobraba un brillo débil en el cajón. La saqué con cuidado y la sostuve como un talismán. Sin saber por qué, sentí la urgencia de escribir. Dejé que la punta rozara una hoja en blanco. Por mi propia voluntad, escribí: «¿Qué quieres de mí?». La tinta manó con lentitud. Cuando terminó de formarse la pregunta, el papel se elevó unos centímetros. La voz rasposa emergió del aire: «Quiero tu legado». El cuaderno cayó al suelo doblado, y la pluma rodó fuera de mi mano. ¿Cómo que legado? Mi mente giraba de pánico. Lo único que sabía con certeza era que esa respuesta encerraba un secreto sobre mi familia, un vínculo oscuro que aún no comprendía. En ese instante, el zumbido de mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje sin remitente. «El pasado no muere. Responde o pagarás el precio». El terror me oprimió el pecho. Sabía que ignorar la orden solo alimentaría la sombra, pero responder me obligaría a enfrentar algo enterrado y peligroso. Con manos temblorosas tecleé: «¿A qué te refieres con legado?». El enter resonó más fuerte que un trueno en la quietud del cuarto. Esperé. El silencio se estiró hasta que la pluma, desde el suelo, comenzó a arrastrarse hacia el cuaderno, dejando un rastro de tinta negra en el parquet. Cuando llegó al filo de la página, trazó una sola línea curva. «La llave está en la casa vieja». Sentí que el mundo se inclinaba a mi alrededor. La casa vieja solo podía ser la mansión familiar en las afueras de la ciudad, ese caserón en ruinas del que mis abuelos apenas hablaban. Siempre dijeron que estaba maldita, que la habíamos abandonado sin mirar atrás. Mis recuerdos de infancia eran fragmentos de habitaciones vacías y puertas crujientes, hasta que mis padres la demolieron para construir la urbanización donde vivía. ¿Qué llave encontraría allí? ¿Qué ventana abriría? El viento empezó a golpear la ventana con insistencia. Un siseo recorrió las paredes. En un parpadeo, el cuarto se tiñó de sombras danzantes. La entidad se movía con una gracia siniestra, como si celebrara mi descubrimiento. «Ve», murmuró, y la voz sonó más urgente, menos burlesca. Sentí el impulso de obedecer, como si mis pasos estuvieran pactados desde siempre. Empaqué lo esencial: el libro, la pluma, el cuaderno con sus páginas manchadas, y un viejo llavero con la llave oxidada de la mansión que encontré en un cajón hace años. Sabía que era la misma pieza que mis abuelos usaron para cerrar las puertas. El metal estaba gastado por el tiempo y cubierto de un barniz verdoso. La cargué en el bolsillo con cuidado, temiendo que la sombra pudiera arrebatármela antes de tiempo. Al salir del edificio, el aire nocturno me golpeó como un vendaval de preguntas sin respuestas. El camino hacia la casa vieja se extendía solitario, bordeado de árboles cuyas ramas crujían como huesos. Con cada paso, la penumbra se espesaba y el murmullo de la entidad alcanzaba un tono más bajo, casi íntimo. Sentí sus dedos invisibles rozar mis pensamientos,
susurrándome secretos que mi mente rechaza retener. Cuando alcancé la verja oxidada de la mansión, el corazón me latía con violencia. El portón se abrió con un gemido lastimero, como si aceptara el regreso de un heredero a quien esperaba desde hacía décadas. Dentro, el aire olía a madera podrida y recuerdos olvidados. Mis pies resonaron contra el suelo de mármol agrietado mientras avanzaba hacia la puerta principal. La llave en mi mano era un infortunio envuelto en metal, un vínculo con un pasado que amenazaba devorarme. Puse la llave en la cerradura y la giré. Un chasquido resonó en todo el vestíbulo. La puerta se abrió con un crujido de tablas viejas, y un escalofrío recorrió mi nuca. La penumbra interior me retaba a entrar. Sin dudarlo, crucé el umbral. La sombra me siguió, deslizada entre las rendijas de la madera, y murmuró: «Bienvenido a tu herencia». La oscuridad al interior de la mansión era un manto denso que me envolvía al instante. Tras el portazo que hice eco en el amplio vestíbulo, avanzaba entre columnas carcomidas por la humedad y telarañas que pendían como guirnaldas macabras. El aire olía a madera muerta y a secretos sellados con llave, y mis pasos resonaban huecos, como si despertara a un gigante adormecido. Sentí la presencia detrás de mí, acechando cada respiro, y un murmullo arrancó de las paredes. «Este es tu mundo». Encendí la linterna, y su haz de luz trazó franjas amarillentas sobre los tapices ajados. En uno de ellos, distinguí un escudo familiar, un par de alas oscuras sobre un fondo plateado. Bajo el emblema, apenas legible, estaba escrito un lema en latín: In umbra veritas, en la sombra, la verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Había estado huyendo de mis raíces sin comprender que la sombra era mi linaje? Con la linterna en mano, emprendí la búsqueda del estudio patriarcal, donde recordaba que mi abuelo guardaba sus documentos más valiosos. Tras subir unas escaleras crujientes y bordear un corredor lleno de cuadros cuyos rostros parecían seguirme con la mirada, llegué a una puerta de roble. La cerradura antigua estaba vacía. Años atrás la retiré yo mismo, sin imaginar que la volvería a necesitar. Empujé el batiente y entré. El estudio era un refugio de antigüedades, estanterías repletas de volúmenes empastados en cuero, un escritorio de caoba con cajones entreabiertos y un gran globo terráqueo cubierto de polvo. La pluma descansaba sobre una pila de papeles, lista para escribir. Fijé mis ojos en un cofre de madera lacada que reposaba bajo el escritorio. Sentí un tirón magnético. Su superficie estaba grabada con el mismo emblema alado que en el tapiz. Sin mediar palabra, me arrodillé y lo abrí. Dentro hallé un conjunto de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño libro de hojas sueltas. Tomé la primera foto. Mostraba a 3 generaciones de mi familia frente a la mansión, todas con una silueta oscura recortada detrás, apenas perceptible. Mi abuelo aparecía en el centro, sosteniendo un objeto parecido a la pluma que yo ahora usaba. En una carta fechada en 1932, su caligrafía elegante contaba: «La sombra es nuestra aliada y nuestra carga. Ha protegido nuestro linaje de enemigos, pero su hambre crece con cada secreto que guardamos. Si algún día debes enfrentarla, busca la verdad en la biblioteca escondida». Mis dedos temblaron. ¿La biblioteca escondida? No recordaba nada de una biblioteca secreta. Pasé a la última hoja, un mapa rudimentario de la mansión, con una sala marcada en el sótano, debajo de la habitación principal. El lugar estaba señalado con un símbolo de libro y llave cruzados. El piso tembló bajo mis pies, como si la mansión respondiera a mi hallazgo, y en el pasillo de entrada retumbaron pasos lejanos. Guardé el cofre en mi mochila junto al cuaderno y bajé las escaleras con cautela. Cada peldaño crujía, y el murmullo de la entidad crecía en intensidad. «Allí te aguardo». Llegué a la puerta del sótano, una trampilla de hierro oxidado que parecía sellada por siglos. Me agaché y retiré el pestillo con un chirrido agónico. Al tirar de la manija, un aliento frío emergió de las profundidades y me heló la sangre. Descendí con la linterna en alto y descubrí un pasillo estrecho, cuyas paredes de piedra rezumaban humedad. A cada paso, mi luz barría anaqueles llenos de volúmenes empastados y documentos apilados en cajas. El murmullo se hizo susurro. «¿Has llegado? ¿Listo para conocer tu herencia?» Avancé hasta el fondo y encontré una puerta sin marco, tallada directamente en la roca. Sobre ella, la inscripción: Biblioteca Umbrae.
Tomé aire y empujé. La puerta cedió con un gemido. Dentro, la lámpara de mi linterna iluminó una estancia hexagonal, cuyos muros estaban cubiertos por estanterías. En el centro, un atril sostenía un libro enorme, encuadernado en cuero negro con hebillas de plata. Las páginas parecían absorber la luz, y un zumbido suave emanaba del objeto. Me acerqué con cautela, sintiendo como mis pies se hundían en el polvo antiguo. Con manos temblorosas, abrí el libro. Las primeras líneas estaban escritas en un dialecto encadenado a símbolos arcanos, pero en una nota al margen mi abuelo había anotado una clave de traducción. Lee con el corazón, no solo con los ojos. Cerré las manos alrededor de la pluma y comencé a trazar las palabras que reconocía. A medida que descifraba, la habitación pareció oscurecerse. La sombra, liberada en mi presencia, ascendía de las estanterías, rodeándome. El texto hablaba de un pacto ancestral entre mis antepasados y la criatura. Un intercambio de esencias que otorgaba longevidad y protección, a cambio de un tributo de miedo cada generación. Si el pacto no se cumplía, la sombra arrasaría a la familia hasta consumarla por completo. Susurraba al leer: rompe el ciclo o arriésgate a ser su heredero perpetuo. Una ráfaga de viento cerró el libro de golpe. Sentí el aliento de la presencia junto a mi oreja, y su voz, más suave que nunca, dijo: ahora sabes. Decide, destruirnos o liberarnos. El tomo tembló en mis manos, como un corazón vivo. Mi mente corría a 1000 por hora. Cada fibra de mi ser temblaba entre la culpa y el miedo. Supe que mi próxima acción definiría no solo mi destino, sino el de toda mi sangre. La sombra se agolpaba, impaciente, envuelta en un abrazo de oscuridad que amenazaba ahogar mi cordura. Y yo sostenía el conocimiento prohibido, el peso de un legado tan antiguo como obscuro. Desperté con un estrépito que sacudió los cimientos de la biblioteca oculta. El libro se había desvanecido, dejando tras de sí un rastro de cenizas negras sobre las losas de piedra. Mi respiración era un rugido desbocado y mis ojos buscaban en la penumbra cualquier signo de la entidad. Pero lo único que hallé fue mi reflejo distorsionado en una grieta del suelo, tembloroso como un recuerdo fragmentado. Tomé la pluma con manos temblorosas. Sabía que tenía dos opciones: escribir el sello de ruptura para liberar a mi familia de aquella maldición, o trazar el contrato definitivo que perpetuaría el pacto y me aseguraría el poder absoluto sobre la sombra. La tinta dejó surcos profundos en mis dedos y cada gota parecía latir con una voluntad propia. Cerré los ojos e imaginé el rostro de mis abuelos, susurrándome que no temiera sacrificarme para salvar a los que vendrían después. En mi mente, la voz del ente retumbó con suavidad burlona: elige tu legado. Sus palabras se materializaron ante mí, talladas en el aire como runas danzantes. Sentí el frío de su aliento al tantear mi nuca, como si me abrazara en un último aliento. Abrí el libro de ellas cenizas, donde antes había páginas, solo quedó un vacío imposible. Con un susurro, pronuncié la primera línea del ritual de ruptura, recordando las palabras en latín que prometían erradicar la entidad. Umbrae distedite, liberat sanguinem nostrum. La pluma flotó y trazó letras resplandecientes en el aire, palabras que ardían con una luz blanquecina. Cada trazo era una daga de claridad que atravesaba la espesura de la sombra. La biblioteca tembló y un chillido agudo irrumpió en el silencio, como el grito de 1000 almas apresadas. De pronto, la linterna cayó de mi mano y la estancia quedó sumida en una penumbra absoluta. El murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor, y sentí que la sombra me envolvía con tentáculos oscuros. Mi piel se erizó y el corazón me golpeó el pecho con furia. Justo cuando creí que sería engullido, un haz de luz pura estalló desde la pluma, atravesando la negrura como un rayo en una tormenta. El zumbido se quebró en miles de fragmentos de silencio, y la presencia retrocedió, dejando tras de sí un eco de agonía. Me costaba mantenerme en pie. Mis rodillas cedieron y la pluma cayó al suelo con un tintineo metálico. Observé cómo la sombra, herida por mi determinación, se deshacía en volutas de humo negro que se disolvían en el aire, como si alguien hubiera frotado un lienzo manchado hasta limpiarlo. Con un último gesto, pronuncié el nombre verdadero de la entidad, escrito en la nota marginada de mi abuelo: Atramentum Mortis. Ese nombre resonó en las piedras. Por un instante, el tiempo pareció contenerse.
La luz inundó la sala y la oscuridad se disipó por completo. El libro regresó a su atril, intacto, con las páginas en blanco listas para una nueva historia. El mapa de la mansión flotó delante de mí y luego se deslizó hacia el cofre que llevaba en la mochila. Sentí que la carga que oprimía mi pecho desaparecía, aliviando siglos de miedo ancestral. Me incorporé con cautela y salí de la biblioteca de las sombras. Al subir las escaleras, el vestíbulo de la mansión me recibió con su quietud habitual. Las columnas carcomidas, los cuadros inmóviles y el portón principal abierto de par en par, invitándome a abandonar aquel lugar maldito. Afuera, el primer rayo de sol rompía el horizonte, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. Crucé el umbral. Al sentir la brisa matutina en mi rostro, supe que la maldición había terminado. La entidad, despojada de su voluntad, no volvería a acechar mi sangre ni la de mis descendientes. Sin embargo, mientras me alejaba por el camino cubierto de hojarasca, algo en mi interior susurró una duda. ¿La oscuridad se había ido para siempre, o simplemente se había escondido, esperando otro despertar?